Bueno, entonces, mientras esperamos unos minutitos más a que se incorporen algunos asistentes más a la charla, de vuelta, recordarles que este es uno de los 8 webinars, todavía quedan 2 más. En particular, la semana que viene tendremos 2 ponentes, uno con respecto a supply chain, que si bien ahí figura Jerónimo de María, en realidad por un problema que tuvo lamentablemente un pequeño incidente doméstico Jerónimo, no va a poder estar presente, pero va a estar el doctor Chris Mejía, del profesor del MIT, director de la Red Scale para Latinoamérica. Así que bueno, vamos a tener una charla igual de interesante, igual de apasionante. Y sí, también el jueves que viene va a estar la doctora Lourdes Pozueto también hablando un poquito, complementando esta visión que venimos teniendo de mejora continua en cuanto a la parte de aprender a visualizar datos para entender justamente mejor los problemas. Entonces, nuevamente, y siendo las 6:01, les recuerdo que la idea es que podamos tener ahora, aprovechar la experiencia de Julio durante estos 40 minutos, una hora. Para eso les pido nuevamente, y perdón por la insistencia, pero que mantengamos los micrófonos apagados y que mantengamos las cámaras también apagadas, así mejoramos la experiencia y evitamos también cualquier tipo de ruido de fondo. Y todo lo que sean comentarios o preguntas, les pido si las dejamos para el final, es decir, que las vayan escribiendo en el chat. Nosotros vamos a ir recogiendo esas preguntas en el chat y después al final vamos a dejar un espacio para justamente discutir y que Julio pueda contestar a las dudas que vayan surgiendo. Así que, si te parece, Julio, ¿Sí? te dejo pista libre y de aquí hasta las 7, dejando, como dijimos recién, unos 10, 15 minutos finales para Para hacer preguntas. preguntas. Muy bien. Perfecto. Pues nada, cojo el control ya del sistema. Esto ya lo ha recordado Daniel. En primer lugar, digamos, agradecer, digamos, a la Universidad de Montevideo, al CINOI, a Daniel, a Martín, digamos, que me hayan invitado, ¿no? Es decir, buenas noches, buenas tardes a todos. Aquí son las 11 de la noche, pero es verdad que así he acostado a los niños y no tendré follón por detrás, ¿vale? Bien, simplemente digamos una muy ligera presentación, ¿vale? Es decir, no pienso ocupar mucho tiempo con esto. Bueno, yo soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, digamos, en el campus de Valencia, el conocido como Campus de Vera, ¿de acuerdo? En el este de España. Aquí esperamos entrar en fase 1 de coronavirus, digamos, ahora ya podremos ir a ver a la familia, que es todo un detalle, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, digamos que nos encontramos todos sanos. Doy clase en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, de la que soy titulado, ¿vale? Es decir, soy de ingeniero industrial de formación y me dedico a temas de Lean Manufacturing, sobre todo, digamos, a la parte de implicación del personal en la mejora continua, ¿vale? Es decir, cómo hacer participar al personal, ¿no? Por dar un poco de background, ¿vale? A partir de ahí, vamos a ver, le cuesta, ¿vale? Empiezo ya con esto. Bueno, la presentación, digamos, es un poco centrarme, como pone el título, en los aspectos claves de la resolución de problemas, ¿vale? Es decir, ahora veremos que sigo un poco la metodología que plantea en el libro Art Smalley de 4 tipos de problemas, porque me gusta la manera que lo ha enfocado, pero me voy a centrar en los problemas clásicos, ¿vale? Es decir, en los que se conocen por tipo 1 y tipo 2, y para ello primero haré una breve introducción, ¿no? Entonces, supongo que lo primero que debemos entender es el concepto este de para qué los problemas, ¿no? Es decir, de hecho, yo creo que es el factor, uno de los factores más importantes. Es decir, si los problemas son buenos o son malos. Ustedes, digamos, ahí en Uruguay se comportan, yo creo que de la misma manera que nosotros los españoles, que es que los problemas no son buenos y los problemas hay que esconderlos, y de hecho problema es una palabra en sí negativa, ¿no? Es decir, si algo funciona, no lo toques, y si lo has tocado, intenta echar el problema a alguien, ¿no? La culpa a alguien, porque los problemas no son buenos, ¿vale? Es decir, entonces, en este sentido necesito que alguien que ejecute, que haga lo que sea, necesito que se hagan las piezas, necesito que se haga el servicio, y eso es algo, digamos, que de alguna manera debemos eliminar, ¿vale? Es decir, al final la gran diferencia que hay siempre cuando
cuando lees los textos de por qué Occidente, por qué Lean funciona en Oriente y no funciona en Occidente. Tiene que ver con una mentalidad a veces muy nuestra de ocultar el problema. Es decir, si no tenemos un problema quiere decir que todo está bien, ¿no? Cuando en realidad es imposible vivir sin problemas. La pregunta es si los estamos ignorando o si los estamos ocultando debajo de la alfombra, ¿no? De hecho, remarcando la idea, digamos, a mí me gusta coger, este es uno de los libros que más me gusta a mí de introducción al Lean, el Toyota Way de Licker, de la Universidad de Michigan, y básicamente que plantea, digamos, como veis en el título, los 14 principios de la gestión. Si vemos los 14 principios de la gestión, vemos el principio 2, cree procesos en flujo continuo para hacer que los problemas salgan a la superficie. El Lean es famoso por el just in time, pero el just in time no deja de ser un medio para hacer que los problemas salgan a la superficie. Y quiero ver los problemas, porque los problemas me permiten mejorar, me permiten encontrar mis ineficiencias y a partir de ahí voy mejorando, ¿vale? El principio 5, ¿vale? Que es el que tiene que ver con no te comportes como nos comportamos ocultando los problemas, sino crea una cultura de parar a fin de resolver los problemas. Es decir, a parar, no tirar hacia adelante corriendo para que no parezca que haya habido un problema, sino para y resuélvalo. El principio 7 es, de hecho, voy a hacer un poco de hincapié en este porque yo creo que es la parte más fundamental, ¿vale? Es decir, de todos los principios de resolución de problemas, que es la detección del problema, ¿de acuerdo? Utilice el control visual de modo que no se oculten los problemas, ¿vale? Es decir, queremos fábricas visuales, sí, las 5 S para saber dónde van las cosas, pero fundamentalmente queremos saberlo para identificar los problemas, ¿vale? Es decir, a mí me gusta traducirlo como que lo que está mal sea desagradable. ¿De acuerdo? Eso es un poco la premisa. El principio 12 no está, digamos, y el 13 directamente relacionado con la resolución de problemas, pero sí indirectamente, ¿vale? El principio de Genchi Genbutsu, vaya a verlo por sí mismo para comprender a fondo la situación, es decir, tome todos los datos, ahora remarcaré la importancia de tener todos los datos, y el principio 13 que es tome decisiones por consenso lentamente, es decir, el proceso correcto da lugar a soluciones correctas, parchear, tirar por la vía de en medio, somos muy bueno, creo que ya tengo la solución, hice como que lo crees, es decir, sigamos el proceso y a partir de ahí la solución será robusta, porque si no, no lo vamos a conseguir, ¿no? Eso es un poco la primera idea que quiero transmitir, es decir, que los problemas no quiere decir que haya que buscarlos, salir a la fábrica a buscar problemas, es decir, a crearlos, más que a buscarlos, a crearlos, pero sí a buscarlos para ser capaz de mejorar. A partir de ahí, yo me voy a centrar, como he indicado, en los problemas tipo 1 y 2, ¿vale? Es decir, digamos, al final yo tengo un estándar que quiero mantener, ¿vale? Es decir, digamos, a nivel de productividad, a nivel de calidad, a nivel de servicio al cliente. Y cuando estoy por debajo de dicho estándar, un estándar que yo había marcado, es lo que ya todo el mundo entiende como problema. Si yo le explico a alguien qué es un problema, dice, pues estar peor de lo que yo quería estar, ¿vale? Básicamente. Entonces, me voy a centrar en estos dos, que es el problema clásico. Si bien es verdad, porque no puedo pasar al 3, el 4 en general yo no lo trabajo en mi área de trabajo, en mi área de conocimiento. El 3 sí, ¿no? Es decir, cómo mejorar los estándares. Pero me voy a centrar en la parte de problemas, en el problema tipo 1 y tipo 2, ¿vale? Para ello, yo creo que lo primero que debemos entender, digamos, es en qué entorno nos movemos, ¿vale? Es decir, el título que lleva el webinar tiene que ver, digamos, en entornos Lean, ¿vale? Es decir, con herramientas Lean, porque al final, digamos, es el entorno donde nos estamos manejando y en el que estoy construyendo un poco todo el entorno de trabajo en el que estoy. A partir de ahí digamos, la mayor parte de las empresas de la Comunidad Valenciana y en España, Lean, y por tanto debo entender que en el resto del mundo se articulan, digamos, porque de hecho voy a poner el ejemplo de John Deere, ¿vale? Es decir, un ejemplo que le viene, digamos, impuestos de la multinacional en Estados Unidos. Es un poco la estructura que de hecho el doctor Licker plantea en el Toyota Way Field Book, ¿vale? Junto con Meyer, básicamente, que es la estructura de trabajos. Lo que nosotros, al menos en la zona de Valencia, le solemos llamar, porque es una anotación que viene de la empresa Faurecia, GAP, es decir, grupos autónomos de producción. Son operarios que alrededor de un jefe, ¿vale? Es decir, alrededor de un jefe, es decir, porque está apoyando, no es que sea un superior jerárquico, aunque de alguna manera lo es, digamos, están resolviendo problemas. Y por encima de varios gaps, en este caso, por ejemplo, la estructura suele ser siempre de 4 o 5, tenemos lo que se conoce como la unidad autónoma de producción, ¿vale? Podéis encontrar más información en
en el libro este, ¿vale? Es decir, o en algunos vídeos. De hecho, he puesto un enlace al final, digamos, yo tengo bastantes vídeos colgados en el canal oficial de la Universidad Politécnica y ahí podéis buscar tanto de mejora continua como resolución de problemas, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que entender, digamos, es a quién le corresponde cada uno de los problemas que tenemos, ¿de acuerdo? En este sentido, digamos, bueno, simplemente es lo que yo he llamado gap en John Deere. Esto es y esta es la notación que utilizan, digamos, en las plantas, digamos, hispanohablantes, ¿vale? Es decir, lo llaman equipo natural de trabajo, ¿vale? Es decir, el equipo natural, que a mí de hecho me gusta más este nombre, es decir, la gente que trabaja de forma natural, es decir, compartiendo máquinas, compartiendo procesos, trabajan codo con codo, literalmente, ¿de acuerdo? Y encima de ellos tienen los equipos de mejora continua. Yo aquí, insisto, por esta zona se suelen llamar GAP, grupos autónomos de producción, pero de hecho a mí me gusta más esta notación, ¿vale? Bien, el primer tipo de problema que vamos a encontrar, digamos, es el problema tipo 1, que le va a corresponder el resolver, digamos, fundamentalmente a los trabajadores con ayuda de los frontline supervisors que pone aquí, ¿vale? Es decir, consiste, digamos, en el mantenimiento de la situación, ¿vale? Es decir, algo va mal y necesito devolverlo a la situación, digamos, esperada lo más rápidamente posible, ¿vale? Es decir, esto consiste, digamos, en que si ha bajado la producción, subirla. Si estoy fabricando piezas defectuosas, inmediatamente parar y ponerse a fabricar piezas defectuosas, ¿vale? La metodología es básicamente muy elemental, ¿vale? Es decir, porque además es una metodología de rápida respuesta, es decir, darnos cuenta que tenemos un problema, tratar de buscar rápidamente la causa, fijar una acción que resuelva el problema, es decir, la contramedida, y a partir de ahí tenemos que tratar de comprobar los resultados, ¿vale? No existe, de hecho, si vais al libro, es un libro interesante, muy rápido de ver, ¿vale? Es decir, muy rápido de ver. Veréis que en realidad no existe mucha literatura sobre cómo se hace esto, ¿vale? Es decir, porque de hecho suele ser como muy intuitivo, ¿vale? Pero de hecho yo creo que la parte fundamental de esta parte es ser capaz de detectar el problema. Es decir, si en el fondo, si yo no soy capaz de detectar el problema, no tiene sentido tratar de arreglar algo que no sé que existe, ¿vale? Es decir, si no soy capaz de detectar el problema, simplemente me enteraré 6 días después de que algo va mal a nivel de calidad o a nivel de lo que sea, y en ese sentido, digamos, ya será tarde, le habrá llegado al cliente y algo grave habrá pasado, ¿no? Entonces, a partir de aquí tenemos extraído el InLexicon, ¿vale? Es decir, digamos, los famosos luces andon que llaman ellos, ¿vale? Es decir, digamos, donde tienen un tiempo para parar, entonces eso en Toyota está perfectamente definido, tienes 60 segundos de tiempo de ciclo, entonces si detectan algún defecto deben llamar y el jefe de equipo, el gap leader o el team leader, como quiera que lo llamamos, debe acudir para tratar de resolver el problema antes de que pare la línea en su conjunto. Pero si finalmente para la línea en su conjunto, tampoco habría demasiado problema, ¿no? Jamás he visto una línea de esas, el dibujo es muy espectacular, sí que he visto algunas imágenes, ¿vale? Pero esto sí que, o sea, las luces andon como tal, estos son bastante habituales en las fábricas, son fáciles de poner, los PLCs cada vez son más baratos, los sensores, que las máquinas al menos nos avisen, pues si en rojo si está averiada, le podemos poner, digamos, el color azul en caso de que la máquina tenga hambre, es decir, le falten piezas, diferentes colores que nos diga si está atascada al principio porque, como he dicho, tiene hambre o simplemente no puede entregar piezas porque no hay piezas detrás, ¿vale? Porque está todo lleno. Y yo creo que eso es uno de los aspectos fundamentales. Podemos pensar que esto es muy complicado hacer, es decir, en el sentido es que esto es tecnología, es que yo no lo tengo a mi alcance. Hay digamos, herramientas, digamos, más sencillas como pizarras, ¿vale? Es decir, en este libro recomiendan, por ejemplo, el control horario, es decir, si bien los otros sistemas sirven para averiguar a tiempo real, es verdad que requieren tecnología, es verdad que requieren electrónica, pero podemos tratar bien, no consigo trabajar a tiempo real, pero debo intentar trabajar hora a hora, ¿vale? Para eso, digamos, los paneles de producción, de análisis de producción, son fundamentales, ¿no? Es decir, yo siempre que voy a una empresa, digo, tienes que tratar de resolver, ser capaz de responder al problema y no simplemente esperar a mañana, eso es muy clásico, es decir, y ojo que las empresas que son capaces de ver que el día de ayer fue mal, son buenas empresas, ¿vale? Es decir, pero hay que ir un punto más allá, es decir, si no a tiempo real, por lo menos intentar averiguar digamos, hora a hora qué está pasando, ¿vale? Es decir, el clásico panel de que esperabas, pues de 6 a 7 de la mañana esperaba fabricar 90 y he fabricado 90, con lo cual todo bien. Si fabrico menos,
fallos, ¿vale? Esto suele ser un panel muy grande. Os pongo un ejemplo, digamos, de lo que hice del año pasado, digamos, con el Centro Especial de Empleo. Trabaja para Fermas, es un centro especial de empleo que trabaja con personas con discapacidad intelectual. Y bueno, pues ellos trabajaban en puestos monopuesto, ¿vale? Es decir, perdón por la redundancia, donde solo había un trabajador. Bueno, pues no le dábamos una pizarra, le dimos una hoja, le damos cierta, pues cuál es tu objetivo, digamos, de 7:40 a 8 media. Es importante tener en cuenta que hay descansos, es importante tener en cuenta que empezamos con una top 5 y entonces, si no ha conseguido el objetivo, lo primero que debemos enseñar, por cierto, digamos, es que no estamos buscando culpables para cortarle la cabeza a nadie, sino que necesitamos saber qué es lo que ha pasado, ¿vale? Es decir, materia prima. ¿Para qué? Dice, bueno, pues para que tratar de evitar que no siga pasando el resto del día. Pues entonces ya llegaría el jefe de equipo, ve que no ha cumplido y entonces dice, oye, ¿qué ha pasado? Me falta la materia prima, y entonces ya se irá a revisar a los almacenes y luego, si esto es un problema recurrente, pues ya trataremos de llevarlo a un problema tipo 2, ¿vale? Es decir, un problema tipo 2 como hemos visto, digamos, como veremos a continuación, ¿de acuerdo? Eso es un poco una idea, es decir, no necesitamos electrónica, no necesitamos mucho dinero. Este es otro ejemplo de Biomed. Biomed lo compró Zimmer, ahora es Zimmer Biomed. Una hoja de cómo sus operarios calculaban el OE a lo largo del día, ¿de acuerdo? Entonces estos son paquetes de 5 minutos y ellos lo tienen separados pues en producción, paradas programadas, averías, cambios de molde, donde en paquetitos de 5 minutos, donde ellos iban poniendo información, donde ellos iban poniendo por qué estaba parada, pues por ausencia, por mantenimiento, por una avería de un hidráulico, es decir, no, somos muy de buscar soluciones. Oye, quiero poner el OE, le voy a poner un PLC a la entrada, 3 a la salida, y para poder calcular el OE. Esta empresa, digamos, a día de hoy ya tiene los PLCs, el OE ya se lo calcula automáticamente, pero estuvieron 2 años con esta plantilla y les daba resultado porque eran capaces, si no a tiempo real, sí que al cabo de 1 o 2 horas el jefe pasaba, esto estaba en lugar visible, esto es una 3, y le decía, oye, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué podemos hacer para ayudarte? Que el equipo, ¿qué es lo que necesita? O el de mantenimiento acude rápidamente, ¿no? Si eso además lo reforzamos con algún tipo de luz para que alguien acuda rápidamente, sería fantástico, ¿vale? Con el tiempo, en realidad es gracias a esto, digamos, mejoraron productividades, le demostraron a los jefes, que eran los que tenían que poner el dinero, que esto era útil, y entonces porque lo era, es decir, porque lo fue, y a partir de ahí, digamos, consiguieron ya ser capaces de invertir en PLCs y demás ya para informatizarlo y hacerlo todo mucho más complejo, pero no mucho más complejo, la información mucho más fiable, pero es verdad que el operario entendía esto y por tanto era capaz de aplicar mucho mejor soluciones cuando entiende perfectamente el problema, porque si no, es el ordenador el que lo hace todo y a veces es más complicado, ¿no? Y bueno, esto era un poco los aspectos clave, insisto, no voy a pararme sobre todo a la metodología, sino cuál es el aspecto clave. Y a mi modo de entender, digamos, en el modelo tipo 1, la parte fundamental es la detección. Si no hay detección, es absurdo hablar de resolución de problemas, ¿vale? Y además, cuanto más rápido lo hagamos, siempre muchísimo mejor, ¿no? Luego ya pasamos a los problemas de tipo 2, ¿vale? Es decir, los problemas de tipo 2 son esos problemas, digamos, que tenemos, que no somos capaces de resolverlos, digamos, a lo largo del tiempo. Es decir, llevamos 2, 3 semanas o llevamos 4 días bajo del estándar. Ya no estamos hablando de algo que ha pasado ahora instantáneamente, es decir, me falta material, te traigo material, lo he arreglado y ya está, no tengo por qué dedicar más tiempo, sino que el indicador de productividad, en el caso estamos hablando de la falta de material, cae sistemáticamente porque, vale, te falta material, yo te lo traigo, lo hemos resuelto, pero luego vuelve a faltar material y luego vuelve a faltar material. Es decir, es un problema recurrente que hace que al final no solo tengo una caída de mi indicador que sea puntual para volver a la posición estándar, sino que de alguna manera me estoy hundiendo en el indicador de forma sostenible. Probablemente ya ustedes conozcan, digamos, las 2 herramientas básicas, ¿vale? Es decir, la primera sería las 8 disciplinas, que proviene del entorno de Ford, que sería, digamos, las 8 disciplinas básicas para resolver un problema, ¿vale? Es decir, la primera es la formación del equipo, descripción del problema. La tercera es el parche, ¿vale? Es decir, la cuarta es buscar la causa raíz, es un clásico de todas las herramientas de resolución de problemas. Acciones correctivas, validar acciones correctivas, evitar la recurrencia y felicitar al equipo. El libro lo plantea, digo, de hecho, de una manera mucho más simplificada, ¿vale? Es decir, la primera, de hecho, que quita es la formación de equipo. Dice, ¿qué pasa? Que esta gente de Toyota no trabaja con equipos. Dice, no, pero es que
eso se da por sentado, es un básico, ¿no? De alguna manera no está incluido porque damos por sentado que se trabaja en equipo o no se trabaja, ¿no? Pero básicamente para entender un poco. La otra gran herramienta que tenemos para resolución de problemas es el A3, ¿vale? Y ahora veremos un poco más adelante en qué se diferencia. ¿A quién le corresponde? ¿Vale? Es decir, ¿a quién tengo que entrenar, a quién tengo que formar para este tipo de mecanismos de resolución de problemas? A mi modo de entender ya serían los jefes de equipo. No estaría de más que los miembros del equipo natural de trabajo, del grupo autónomo de producción, tengan nociones, pero fundamentalmente el que tiene que estar entrenado para atacar de forma sistemática es la gente del UAP. ¿Vale? Es decir, el team leader, que por cierto es un trabajador, en algunas fábricas de hecho es un trabajador que la mitad de su tiempo está sacando piezas junto con sus compañeros, ¿vale? Es decir, digamos, pero ya es una herramienta un poquito más sofisticada, ¿vale? Es decir, al final no es compleja, pero se requiere cierto entrenamiento, ciertas habilidades que tenemos que replicar, ¿de acuerdo? Con lo cual, el tipo 2 lo elevamos un poco, ¿vale? Es decir, lo elevamos un poco en el sistema, digamos, y lo metemos a las UAPs, ¿vale? Es decir, en algunos entornos, de hecho, son las value stream, digamos, las cadenas de valor, ¿vale? Es decir, digamos, agrupar la organización por cadenas de valor. Como he dicho aquí, digamos, la primera parte, digamos, que yo creo que es fundamental es la detección del problema. Es decir, muchas veces detectamos el problema porque, como se dice aquí en España, igual lo gastan ustedes también, porque la sangre ya ha llegado al río, ¿vale? Es decir, cuando la sangre ya ha llegado al río es cuando el cliente se ha dado cuenta que estamos fabricando piezas mal o que ya no estamos entregándole piezas, y cuando en realidad nosotros teníamos que haberlo detectado mucho antes. Es decir, si seguimos así, el cliente detectará el problema. Si seguimos así, el cliente detectará el problema. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener una serie de indicadores que traten de evitar eso, que la sangre llegue al río. Porque los problemas existen, son inevitables y además son buenos para aprender, como había dicho al principio, ¿no? Entonces, tenemos que tener nuestros indicadores, ¿vale? Aquí he cogido, digamos, un ejemplo de Janfen, es un proveedor chino, pero está, digamos, aquí en Almusafes, en la planta que tenemos al lado de Foro en España. Y básicamente aquí vemos cómo ya hemos cogido un poco de profundidad, ellos también tienen sus paneles, digamos, de control horario, pero cogemos un poco más de profundidad y analizamos qué está pasando con los indicadores día a día, turno a turno. Incluso aquí veo cómo evoluciona a lo largo de la semana y tengo un scope que si no recuerdo mal, era de un mes, ¿vale? Es decir, este es el dato importante, es decir, cuando mi indicador se hunde aquí o cuando yo tenía una calidad, digamos, que quería en partes por hora de 6,2 y me estoy quedando sistemáticamente en 5, ¿vale? Es decir, o cuando mi nivel de scrap se me está disparando, ¿no? Es decir, o el FTT se hunde, ¿vale? De alguna manera. Entonces, eso tengo que ser capaz de identificarlo y tengo que ser capaz de decir, oye, pues mira, si pasó ayer y tenemos claro que es un problema material y esto no vuelve a pasar, pues veremos que nuestros indicadores que van a lo largo del tiempo se hunde un poco en este punto que vemos por aquí, pero no sigue. El único problema es cuando nos acercamos peligrosamente y nos mantenemos viviendo en la zona roja. Es cuando en ese momento tenemos que atacar el problema, ¿vale? ¿Cuál sería lo primero? ¿Vale? Es decir, digamos, al final, independientemente, lo primero, digamos, es detectar el problema, ¿vale? Es decir, darnos cuenta que tenemos un problema, pero si ya entramos a la metodología, el primer gran paso al que tenemos que enfrentarnos es la definición del problema, ¿vale? Si no definimos correctamente el problema, es imposible que lleguemos a una solución. Yo todavía recuerdo hace un par de años la defensa de una tesina fin de máster de un alumno de ingeniería industrial, era de formación mecánico. Bueno, venía muy contento con su trabajo, ¿vale? Es decir, tenían un problema de calidad serio, ¿vale? Es decir, estamos hablando de que estaban tirando a la basura el 40% de la producción. Y bueno, al alumno le ponen a resolver el problema y entonces lo ataca con fuerza bruta, ¿vale? Es decir, pero de hecho por indicaciones de los ingenieros ya con experiencia que tenían en su planta, y empiezan a hacer, es decir, cogen ese dato y averiguan y entonces empiezan a trabajar sobre cómo estaba produciéndose la inyección, análisis termográfico, cómo avanzaba la colada. No recuerdo muy bien si eso se llamaba colada o solo servía para inyección metálica, ¿vale? Es decir, ahora mismo. Pero básicamente atacan con fuerza bruta el problema porque creen que es un problema de tecnología, ¿vale? Es decir, entonces, si no recuerdo mal, se invirtió del orden de 4.000, 5.000 euros y no llegaban a ningún resultado satisfactorio. Cuando
analizan un poco más el problema, en realidad lo que hacen es volver a la posición inicial, definir el problema y entonces se dan cuenta que el turno de la mañana y el turno de la noche tenían datos absolutamente dispares de calidad. Y entonces cuando se dan cuenta que si turno de mañana, turno de tarde y turno de noche tienen valores absolutamente dispares, que es probable que tenga que ver con el operario. Y efectivamente era un problema del operario, es decir, el de la mañana tiraba menos porque tenía más tolerancia, ¿vale? Es decir, veía la pieza, la conocía más y decía, vale, esto tú crees que es malo, pero luego lo van a pintar. Y efectivamente el cliente nunca se había quejado, ¿vale? Es decir, si hubieran definido bien el problema desde el minuto cero, se habrían ahorrado 4.000 euros en alquiler de maquinarias y diseño de experimentos, ¿vale? Es decir, y piezas malas, y hubieran resuelto el problema en 7 días por vía de que hubieran entendido que el indicador no era el mismo por la tarde que por la mañana, por la tarde que por la noche, y eso les lleva a otras cosas, ¿vale? Con lo cual la parte importantísima, digamos, es definir bien el problema, ¿vale? Es decir, ¿por qué estamos hablando de este problema? Es decir, ¿por qué este problema está consumiendo nuestro tiempo? ¿Qué, quién, por qué, dónde, cuándo? ¿Vale? Es decir, gráficos de flujo de proceso. Debemos entenderlo todo en su totalidad, ¿vale? Es decir, si nosotros vemos esta imagen de aquí, eh, nos va a pasar un poco como le pasa al alumno este, ¿vale? Es decir, oh, la rueda está pinchada, qué desastre, vamos a ver, vamos a buscar el clavo, vamos a ver no sé qué. Y tengo el alumno centrado, digamos, en un problema, digamos, qué es lo que ha pasado, se me habrá rajado, se me habrá pinchado, se me habrá desgastado la rueda. Y cuando se da cuenta que la rueda no tiene ningún problema eso, entonces tira un poco para atrás y descubre que en realidad no solo la rueda, y entonces empieza a preocuparse por el coche cuando lo que tenía que hacer era preocuparse por el dinosaurio, ¿vale? Es decir, tenemos que definir bien el problema, no solo quedarnos, digamos, en una parte, al menos la parte más visible, sino tratar de buscar información. Como he dicho antes, digamos, el proceso correcto da lugar a soluciones correctas, ¿vale? Es decir, vaya a planta y tome toda la información que sea necesaria. Es preferible perder el tiempo en esta parte de definición del problema y atacar el problema. ¿Por qué? Porque si no, nos encontraremos un poco como el hombre este que está jugando esto de los topos, ¿vale? El juego este típico de feria donde tenemos que darle al topo, es decir, creemos que hay un problema, le damos, luego el tope está escondido, me sale otro. Entonces, jamás estoy resolviendo el problema. Es decir, mi problema, si no va a salir el topo a la derecha, va a salir el topo a la izquierda y me va a salir. Cuando en realidad me va a salir otro. Con lo cual, con lo que yo en realidad debería tirar hacia atrás, es decir, coger un poco de perspectiva, entender qué es lo que está pasando y a partir de ahí ser capaz de avanzar, ¿no? en los otros procesos. Porque si no, viviré todo el día apagando fuegos como este señor de aquí. De alguna manera se apaga un fuego, se me enchufará otro, se apaga el fuego, se me enchufará otro, cuando lo que tenemos que hacer es buscar la causa raíz. Esta es una parte, digamos, muy olvidada, ¿vale? Es decir, muy olvidada. Cuando los problemas son obvios, suele haber, digamos, una única causa raíz. De hecho, si vais a todos los manuales de resolución de problemas, encontraremos que es todo muy lineal. Es decir, analizo el Ishikawa, digamos, defino el problema, analizo el Ishikawa, me voy 5 porqués y ya he llegado a la causa raíz. Los problemas siempre son mucho más complejos, ¿vale? Es decir, entonces, y por eso debemos entenderlos en la totalidad. Es decir, cuando yo no estoy alcanzando la productividad, y eso es un problema, muchas veces será por falta de material, otras veces será por falta de implicación, y entonces no se puede atacar el problema en su conjunto, ¿vale? Si ya lo decía, no sé si era Napoleón o San Agustín, Dios sabe quién lo dijo, porque con esto la Wikipedia ya lo dice todo el mundo, divide y vencerás, ¿vale? Es decir, divide y vencerás. Entonces tenemos que aprender a acotar los problemas, ¿vale? Es decir, entonces si tenemos un problema demasiado grande, es decir, tenemos un problema de falta de productividad de la empresa, tenemos que atacarlo de forma separada, ¿vale? Es decir, digamos, hacer problemas medianos y, si es necesario, hacer problemas mucho más pequeños y a partir de aquí, digamos, aprender a priorizar, ¿vale? Es decir, cuál creemos que es el problema más grande y cogeremos y primero arreglaremos luego este y al final la fábrica igual dentro de 5 años ya la tendremos niquelada, digamos, y viento en popa, ¿no? Es decir, pero tenemos que aprender, digamos, a actuar en local, ¿vale? Es decir, digamos, piensa en global, actúa en local, es el mismo principio que tenemos que aplicar, ¿vale? Es decir, cuidado con abordar problemas demasiado complejos, ¿vale? El otro gran problema que tenemos, ¿vale? Es decir, de hecho, si nos vamos a la metodología de resolución de problemas con 8D, tiene que ver con que las 8Ds es un entorno muy de Ford, que es, tienes un problema, resuélvelo y que esto no vuelva a pasar jamás. Las cosas, por suerte o por desgracia, ¿vale? Es decir, no son así. Es decir, como yo me voy a volver al ejemplo, este es el mismo ejemplo que os he puesto antes de CM, del Centro Especial de Empleo con Personas con Discapacidad Intelectual.
El problema de caída de productividad no es que no vuelvas a tener jamás un problema de productividad, sino que yo quiero tener una productividad de determinadas piezas hora y bueno, si estoy entre 90 y 95 me parece bien y si bajo por debajo de 90, pues no pasa nada. Entonces, digamos, pasa, pero no es grave del todo. Lo que es grave de verdad es cuando estoy por debajo de 85. Como he dicho, los problemas siempre son muchos, ¿vale? Es decir, perdemos productividad por problemas con el personal, perdemos productividad por problemas con los materiales, por problemas de calidad, con 1000 problemas diferentes. Entonces, no podemos pretender que decir, oye, resuelve el problema. Dice, no, márcame el objetivo, ¿hasta dónde quiero llegar? Es decir, vale, pues quiero llegar a la solución de 90 piezas horas y quedarme ahí siempre y no bajar de las 90 piezas horas, ¿no? Eso es un poco la idea que tenemos que hacer. El A3, por ejemplo, de metodología de Lean, sí que te pide que defines el objetivo, porque si yo no le defino el objetivo, el operario va perdido. ¿Va? Es decir, oye, ¿qué quieres que haga con la productividad? ¿Que la ponga a 1.000.000 o que la ponga a 100 o dónde quieres que la deje? ¿No? Entonces, tenemos que poner, claro, si el problema estamos hablando que es que ha llegado una pieza defectuosa al cliente, o como en el caso que vemos aquí, digamos que tenemos la cruz, que cuando tengamos un accidente se pone en rojo, pues es verdad que me puedo plantear un objetivo de no tener jamás un accidente y ese es el ideal que debo perseguir y que además de hecho llevaban 2 años sin accidentes, ¿vale? Pero mantenemos el indicador para mantener el norte, para focalizar, y yo creo que esto es una parte importante. Pero con la productividad lo que quiero es que no estén en amarillo, ellos están jugando con naranja, ellos están jugando con el naranja y el verde, que no estén más de dos días o en un mes por debajo de la productividad, ¿vale? Es decir, bueno, si eso es aceptable, o menos de 4 días, ¿no? Es decir, y entonces a partir de ahí, en función del objetivo que me ponga mi jefe, digamos, yo sé que tengo que gastar más recursos o menos recursos, ¿de acuerdo? A ver, vale, bien. Entonces, esto es un poco, ¿no? Es decir, a partir de aquí hemos establecido el objetivo. Esto, insisto, si nos fijamos, las 8Ds del modelo de Ford no lo establece, es decir, para él no existe, digamos, esto. Es decir, esto es un modelo de me ha llegado, el modelo 8D, para entenderlo, es el 8D es una herramienta que Ford le pide a sus proveedores que lo abran cuando le llega una pieza defectuosa. Y la premisa básica es que esto no me vuelva a pasar jamás. Y por eso, de hecho, encontramos aquí que la tercera disciplina es acciones de contención interinas, es decir, el parche. Es decir, mira, dime qué vas a hacer para que mañana no me vuelva a llegar una pieza defectuosa y me da igual el coste. ¿De acuerdo? Es decir, al final la quinta D es la que trata de plantear las soluciones definitivas, pero Ford lo que quiere es que jamás le llegue una pieza defectuosa, al menos por esos motivos, ¿no? Es decir, ¿qué vas a hacer para resolver esto? Toyota en realidad, digamos, da por sentado que eso, si está llegando una pieza defectuosa, es algo que lo vas a establecer, es decir, que eso lo vas a hacer por defecto, no hace falta que te lo pida tu cliente. ¿Vale? Y además plantea un modelo de resolución de problemas mucho más amplio, no solo para ese concepto de todo o nada, pieza defectuosa, pieza buena, sino que lo plantea para decir, oye, pues mira, estamos bajo de productividad, estamos tirando más scrap de lo que sea, independientemente de que no le llegue al cliente. Yo creo que esta es una parte importante. Sobre análisis de causa raíz, aquí hay muchas herramientas. Yo siempre, lo único que digo es simplemente procurar tener, digamos, utilizar el Ishikawa para buscar en todas esas espinas, ¿vale? Digamos, el método persona, máquina, material, para asegurarnos que hemos hecho una buena tormenta de ideas. Pero en general, nunca he encontrado problemas, incluso cuando lo he hecho en empresas o cuando lo he hecho con mis alumnos. En general, digamos, se desenvuelven bien con este tipo de herramientas, ¿vale? Es decir, de causa raíz, de 5 porqués, ¿vale? Es decir, pero, digamos, lo único que falla es que a veces hay que pedirles un poco más ideas. No vaya a ser que nos estamos dejando algunas causas. Pero en general suelen responder bastante bien. Por contra, digamos, lo que nos suelen funcionar bastante mal y por eso lo quiero remarcar como aspecto clave, es decir, las medidas que tenemos que implementar, ¿vale? Es decir, digamos, a partir de aquí, esto está traducido en el libro, hay diferentes tipos de herramientas, ¿vale? Es decir, que nos da digamos, una solución diferente. Tenemos a pensar, y de hecho, tanto los alumnos como en las empresas, ¿vale? Es decir, se comportan de la misma manera, tratan de darme soluciones administrativas. Cuando tenemos un problema de calidad o con un problema de productividad, si no es que es muy obvio que sea de la máquina, entonces siempre es culpa del operario. Y entonces el operario lo vamos a resolver con
con formación, con cambios de estándares, ¿vale? Es decir, ese tipo de que haga bien su trabajo, ¿no? Un poco la idea. Y eso es un error conceptual, porque son soluciones débiles, son soluciones flojas, ¿vale? Es decir, el operario está formado, pero igual es el cansancio el que lo ha llevado, ¿vale? Es decir, es el que la solución en realidad no es robusta. Entonces tenemos que tratar de llegar a soluciones más robustas. Y por eso en ese sentido, lo que pasa es que, digamos, conforme vamos avanzando, ¿vale? Es decir, en sensores o alarmas que eviten la anormalidad o que al menos siga avanzando por la cadena o llegue al cliente, o técnicas de prevención, modificación de máquinas, pokayoques, claro, son cada vez más caros, ¿vale? Es decir, y por eso vuelvo al apartado anterior. ¿Cuál es mi objetivo? Si mi objetivo es cero calidad, digamos, perdón, calidad 100%, que no llegue jamás un producto defectuoso, que no, es decir, lo planteo en valores absolutos, me va a llevar obligatoriamente a las soluciones más caras, pero no necesariamente, digamos, las mejores, porque igual estoy matando moscas a cañonazos. Igual me interesa mantener unos niveles de productividad estables, razonables, y entonces me valen con herramientas de detección o administrativas, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que tratar de buscar soluciones robustas. No lo dejemos toda la formación, porque es que he estado en muchas empresas donde se lo dejan todo y dice, vale, es que los operarios habría que formarlos más. Bueno, en realidad no, ellos suelen ir por la vía de disciplina, de garrote, ¿no? Hay que pegarles, hay que darles, ¿no? Pues que los operarios los dejas sueltos y hacen lo que quieren, no. Tenemos que es verdad que eso pasa, eso es un problema de motivación en la empresa, pero no pensemos que la culpa es del operario, sino que estamos haciendo nosotros mal para que el operario se comporte de esa manera, ¿no? Es decir, habría que cambiar un poco la manera de pensar. Y lo siguiente que tenemos que hacer, y esto yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero aquí en España es cuando ya hemos llegado a la solución, la tenemos que implantar a la perfección, ¿vale? Es decir, la tenemos que implantar a la perfección, ¿vale? Es decir, entonces decir, oye, mira, tenemos un problema que esta persona, vuelvo al ejemplo, se ha quedado sin material. Entonces ya tengo la solución, es que voy a poner un carrito. Y entonces me voy, busco un carro, unas ruedas fantásticas, unas no sé qué, y me paso un mes diseñando un carro, ¿vale? Porque además eso es muy ingenieril y los ingenieros nos sentimos bien diseñando ese tipo de cosas. Cuando en realidad lo primero que teníamos que haber hecho es, pues mira, cógete una caja, llévatela, acércate, aunque no tenga ruedas, mira a ver si cumple la función. Es un poco engorroso, ¿no? Funcionar de esta manera, pero probemos, hagamos experimentación rápida, ¿vale? Es decir, hagamos una experimentación rápida y comprobemos si funciona, ¿vale? Es decir, es un poco esta parte de experimentación rápida, pero es este tipo de solución a corto plazo, ¿vale? Es decir, mañana quiero tenerlo solucionado. Y ojo, que gracias a esa experimentación rápida, si ese sistema de traerme material no funciona porque luego no sabría quién me tiene que rellenar ese carro, pues ya voy dándole vueltas a la solución y la voy puliendo y la voy perfeccionando, ¿vale? Sí, pero no me pongo a diseñar y compro una máquina, compro una estantería o compro algo que me va a costar, digamos, unos cuantos cientos de euros, unos cuantos miles de euros y luego resulta que no funciona porque no he identificado bien la causa raíz, porque en realidad sí que era causa raíz, pero en realidad siempre suele ser todo multicausa, ¿vale? Entonces, me he gastado muchísimo dinero en algo que tampoco soluciona tanto el problema. Entonces, tenemos que aprender a hacer cosas, digamos, en plan manualidades, ¿vale? Es decir, digamos, vamos a ver si esto funciona. Y si funciona, ya lo diseñaremos bien y ya nos meteremos dentro del AutoCAD y diseñaremos una máquina fantástica, ¿no? Es decir, pero hay que aprender o el carro fantástico. Hay que aprender a experimentar de forma rápida. Y luego, digamos, es lo que había dicho un poco antes, ¿vale? Es decir, valoremos todas las opciones, ¿vale? Es decir, la formación y cambiar estándares es una opción, claro que sí. Cambiar los diseños de máquina para que jamás saque una pieza defectuosa tiene un coste, ¿vale? Es decir, tiene un coste. Entonces, planteémosla todo, volvamos a ese principio que decía Licker en su libro, ¿no? Es decir, el piensa, digamos, piensa lentamente, valorando todas las opciones, y cuando ya has tomado la decisión, ejecútala rápidamente, ¿vale? Es decir, ya has decidido que vas a hacer esto, pues hazlo ya, ¿vale? Es decir, hazlo ya. Si no tienes un carro que funcione bien, pues búscate otro, aunque vaya un poco a trompicones, y luego ya lo compraremos bien, ¿no? Es decir, es un poco la idea de lo que tenemos que hacer, ¿vale? Es decir, estudiar, digamos, vale, que sí, que yo a largo plazo quiero un ERP, pero a corto plazo necesito dar una solución. Un poco lo que quería, ¿vale? Y bueno, me habían dicho, digamos, 45 minutos. El problema es que cuando me pongo a correr avanzo rápidamente y ya a los 40 minutos más o menos he cumplido, ¿vale? Es decir, a veces podían pasar 2 cosas que tuviera 2 horas hablando solo esto, ¿vale? Entonces, simplemente,
remarcar unas ideas, ¿vale? Es decir, remarcar unas ideas. La parte más importante, de hecho, no aparece en las metodologías, ¿vale? Que es la detección del problema, ¿vale? Es decir, no nos olvidemos jamás de esto. Detectar el problema. Si los problemas de tipo 1 somos capaces de detectar el problema, hemos cubierto el cupo, ¿vale? Es decir, hemos cumplido con lo que queríamos, ¿vale? Es decir, si estamos en fase 2, la parte más importante es ser capaz de describir correctamente el problema, ¿de acuerdo? Es decir, esa parte de no nos focalicemos en resolver un problema muy pequeñito, sino tomamos una visión de conjunto. Si hay que hacer mapas de cadena de valor, se hacen mapas de cadena de valor. Si tenemos que estar un tiempo más tomando indicadores, aunque sea con el método palote, ¿vale? Es decir, haciendo palos, hagámoslo, pero seamos capaces de definir el problema, ¿vale? Es decir, el averiguar por qué estamos haciendo. Y luego, fijemos objetivos, ¿vale? Es decir, si nuestros sistemas de resolución de problemas no tienen objetivos, es porque en realidad estamos decidiendo que nuestros problemas ya son sangrantes. Es decir, mi cliente ha detectado el problema y esto no va a volver a pasar. Pero ese tipo de problemas solo se da en casos muy graves, ¿vale? Es decir, tenemos que aprender a parar los problemas antes. Es decir, antes de que el cliente se llegue a dar cuenta, nosotros tenemos que identificar el problema. Pero claro, eso ya no es un todo nada. Eso es, oye, pues mira, tenemos un 3% de piezas defectuosas, sé que ninguna llega al cliente, pero tengo mucho coste de scrap, ¿no? Entonces tengo que resolverlo. Pero claro, no me puedo plantear, o sea, es una ilusión pensar que el scrap pasa reducido a 0 piezas, ¿vale? Es decir, entonces tengo que ver si lo reduzco a 2, a 1, al 1% o a lo que sea, ¿vale? Y a partir de ahí ya aplicamos las herramientas de corrección, ¿vale? Simplemente, digamos, en este enlace es bastante feo, ¿vale? Es decir, este enlace es bastante feo, ¿vale? Es decir, tengo vídeos sobre, digamos, las 8D, si la quieren ver con detalle, aunque en realidad yo creo que la conocen más o menos. Hay más sobre mejora continua, sobre cómo están estructurados los equipos, ¿vale? Es decir, algunas técnicas de mejora, ¿vale? Es decir, desde SME, 5S, lo que consideren oportuno, ¿vale? Y a partir de aquí, estoy aquí para lo que necesiten, para resolver dudas. Dígame, es su turno, ¿vale? Creo que tengo un moderador y me va a pasar las preguntas en orden, que entiendo que las hay, espero que las haya. Bueno, Julio, muchas gracias. Entonces, a ver, como dijimos al principio y para algunos que se fueron incorporando durante el webinar, la idea es que ahora quede un espacio para contestar dudas de ustedes o preguntas, comentarios. Para hacerlo de forma ordenada, les pedimos que lo vayan poniendo por el chat. ¿Sí? Si alguno tiene algún problema con el chat, bueno, después dejamos un espacio también para que abran los micrófonos y comenten. Entonces, por ahora va llegando una pregunta de Matías que te pregunta cómo se aplicaría esto a un servicio o al sector servicios. ¿Cómo se aplicaría esto al servicio? ¿Esto qué es? ¿A qué se refiere? ¿A la detección del problema? ¿A la pura aplicación del mecanismo, del mecanismo de resolución? Exactamente, sí. A ver, se aplica, a ver, yo cuando lo he utilizado, digamos, yo esto lo he utilizado en algún instituto tecnológico que se dedicaba a la realización de ensayos, pero digamos, en la parte de presupuestación, ¿no? Es decir, el jugar digamos, la solución es la misma, ¿vale? Lo digo, es verdad que ellos hacían ensayos, pero me voy a centrar en la parte, digamos, a mí me llamaron para atacar en esa parte, ¿vale? Es decir, en la parte donde ellos elaboraban los presupuestos y negociaban con los clientes, ¿no? El problema es el mismo, ¿vale? Es decir, yo de hecho recuerdo en el caso del Instituto Tecnológico que vinieron a nosotros porque querían una herramienta de gestión de colas, ¿vale? Es decir, venían a comprar a la universidad a comprarnos un software, ¿vale? Es decir, entonces nosotros, antes de darles el software, que probablemente era lo que cualquier empresa lógica, pero nosotros somos universidad, no estamos una empresa, ¿vale? Es decir, entonces nos plantearon y dijeron, oye, pues les podíamos haber vendido el software, un software que no hubieran usado en su vida o como mucho una vez al año, solo cuando hubieran tenido problemas de cola. Lo que hicimos fue ir allí y definir el problema, es decir, trazamos los procesos, digamos, pusimos a la gente a levantar los procesos, a explicar cuáles eran sus indicadores. No tenía muchos indicadores, ¿no? Pero decíamos, si pusiéramos un indicador, ¡buah! Este saldría lamentable, ¿no? Es decir, identificar sus indicadores y a partir de ahí el indicador me ayuda de alguna manera a identificar su problema. Y de hecho, cuando llegamos allí vimos que efectivamente no tenía un problema de teoría de colas, lo que tenía un problema era de descontrol, ¿vale? Sí, porque claro,
como ahí tenían 3 técnicos haciendo presupuesto y cada uno hacía lo que quería, pues a veces un cliente se quedaba en el limbo, ¿va? Es decir, digamos, y le debían un correo desde hace 4 semanas y entonces acababa quejándose al gerente, oye, que tu gente no me responde, ¿no? Pero la metodología es exactamente la misma. Otra cosa es que la solución aquí no aplicaba máquinas, aquí lo que hicimos fue un panel visual que lo que hacía era identificar de alguna manera si algún cliente se había quedado muy tarde. Pero el mecanismo era el mismo. Es decir, ¿qué es lo que queremos? ¿Vale? Es decir, es lo que queremos. Oye, pues que nadie esté más de una semana sin tener respuesta, ¿vale? Como objetivos, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Y aparte, es que tengo muchos clientes y luego no tenían tantos, ¿vale? Es decir, entonces, por eso no, tenían suficientes, ¿no? Pero no era un problema de colas, era un problema de que estaba mal gestionado. Pero para eso tuvimos que levantar todos los procesos, ¿vale? Es decir, el proceso de presupuestación, el proceso de compras, todo lo que le afectaba a la gente, digamos, que decía que estaba saturada. Y entonces ya cuando definimos el problema, a partir de ahí la solución siempre es mucho más fácil, ¿vale? Es decir, porque, claro, cuando no conoces el problema, la solución es un software caro bueno, me hace creer que tengo controlada la situación, pero es una falacia. Pero los mecanismos son los mismos. Otra cosa es que las soluciones sí que hay que adaptarlas a la necesidad. En el hospital, digamos, algún caso que hemos hecho, también es exactamente igual. La metodología no hay que adaptarla, ¿vale? Es decir, porque la metodología es la que es. Lo que hay que adaptar son las soluciones. Perfecto, muy claro, muchas gracias. Entonces, a ver, seguimos con algunas preguntas. Carlos preguntaba aplicarlo a un servicio de desarrollo de sistemas, que no sé si más o menos Carlos ya quedó contestado con lo que dijo Julio, o querés especificar un poco más la pregunta. Sí, perfecto, quedó claro. Entonces, vamos con la pregunta de Paola, que te pregunta que vos, digamos, fuiste mencionando varios libros a lo largo de tu presentación, si están disponibles en español o cuáles están en español, cuáles no, A de ver, repente dónde los pueden conseguir. así a bote pronto le diría que el Toyota Way como tal, ¿vale? Es decir, no sé si lo están viendo, ¿no? Porque ahora mismo no sé qué estoy proyectando. ¿Vale? Si es que estoy proyectando algo, ¿vale? El Toyota Way de los 14 principios de Likert sí se puede conseguir en castellano, yo de hecho lo tengo en castellano, y a partir de ahí, digamos, los otros, el de 4 problemas y el Fieldbook, no los he encontrado, en castellano, porque yo intento buscarlo en castellano porque siempre es mucho más fluida la lectura. El 14 principios de Likert, yo de hecho a mis alumnos les digo que si están practicando inglés, que no es el momento, que practiquen con otros libros, ¿vale? Porque este es muy rápido de leer, es interesante, ¿vale? Es decir, pero solo he encontrado en castellano el Toyota Way. Bien. Y siguiendo con esa línea, Matías pregunta si tenés algún libro para recomendar sobre el Lean aplicado a servicios. A ver, de hecho, del propio Likert, ¿vale? Es decir, a mí el que más me ha gustado, bueno, hay un Lean Pocket Handbook, ¿vale? Es decir, tendría que buscarlo con detalle, ¿vale? Es decir, como muy aplicado, muy pequeñito. Pero de principios generales, digamos, tienes el de Toyota Way to Service Excellence, que lo explica, digamos, el mismo Likert, ¿vale? El mismo Likert tiene una serie, ¿vale? Es decir, de libros, a mí me gusta, ¿vale? Es decir, el enfoque que le da, ¿vale? Es decir, el enfoque que le da. Y si no me equivoco, es de Toyota Way to Service Excellence o algo parecido, que se centra mucho en servicios, ¿vale? Es decir, de todas maneras, si quiere, bueno, he puesto mi correo en la presentación, creo que se la han hecho llegar. ¿Vale? Es decir, la presentación entera, ¿no? Es decir, si no, se la pueden hacer llegar. Envíeme un correo y yo trato de decírselo, ¿vale? Pero a mí el que me gusta es ese, el de Toyota Way to Service Excellence. Es un libro gordo, pero pone muchos ejemplos, a veces complicados, de como, por ejemplo, cómo adaptar el TACT, ¿vale? Es decir, el concepto TACT en empresas de servicios, cómo se utiliza, que es con algunos ejemplos bastante fáciles de entender. Si bien luego en la vida real es bastante más complicado de lo que parece, ¿eh? Perfecto. A ver, en ese sentido, y pues también están llegando algunas consultas, para los que ya estuvieron en algún webinar ya saben, pero para los que son nuevos, lo que vamos a hacer, como siempre, es, después de esta presentación, enviarles un mail con una pequeña encuesta de satisfacción y también un link a toda la presentación. ¿Sí? O sea que en principio les va a llegar un link con toda la presentación grabada, para que no solo tengan las presentaciones, sino también las explicaciones de Julio. Y si alguno precisa algo más en concreto, nos puede escribir volviendo a ese mail que le llegue con la consulta concreta y nosotros le facilitamos la información que precisen.
Bien, dejamos un espacio más para ver si alguno quiere hacer una pregunta más. Todavía hay espacio para algunas preguntas. Si alguno, como decía, tiene algún problema con el chat, lo puede de repente expresar por el micrófono. Mientras esperamos, si damos espacio para que alguno conteste, te hago yo una pregunta que también que suele llegar bastante, que es por dónde empezar, ¿no? O sea, de alguna manera, si tuvieras que decirle a la gente, bueno, mañana tenés que empezar a tener una metodología de resolución de problemas, ¿cómo la organizarías? A ver, yo creo que como he dicho, es decir, y por no contradecirme, aunque solo sea por eso, es en la parte de detección del problema, ¿vale? Es decir, es ser capaz de que la gente entienda que tiene un problema, ¿vale? Es decir, yo creo que es la parte más complicada, ¿vale? Es decir, y a partir de ahí y tratar de demostrarle que en realidad los problemas, digamos, no son, digamos, perdón, vamos a coger las desviaciones sobre el estándar o sobre lo esperado no son un problema. Esta mañana he estado, digamos, bueno, yo colaboro con la Fundación Spurna, que se dedica a la integración de personas con discapacidad. Estaba en una auditoría interna online y la gente tiene un pánico terrible a que le encuentres errores, cuando en realidad yo lo que estaba haciendo era buscar. Es decir, yo estoy buscando el defecto. Es decir, uno no hace una auditoría para darse palmadas en la espalda, aunque finalmente hay que darlas, ¿no? Es decir, tenemos que felicitar a la gente si no encuentro nada que mejorar, ¿vale? Es decir, pero eso detectaría que yo tengo un problema. Es decir, cuando yo no tengo nada que mejorar, el problema es que soy yo, ¿vale? Es decir, pues no soy capaz de detectarlo. Entonces, lo primero es que la gente, digamos, se sienta libre, ¿vale? Es decir, oye, no pasa nada. Es decir, enséñame, quiero ver tus problemas y quiero ayudarte, ¿no? En ese sentido, digamos, tu manera de responder jamás debe ser para, digamos, bajar a planta o hacer este tipo de auditorías para buscar culpables, ¿no? Es decir, sino para identificar los problemas. Y a partir de ahí, digamos, pues dependiendo de dónde estamos, pues es poner indicadores, es poner digamos, los datos que me permiten, digamos, saber si no estamos cumpliendo, ¿vale? Es decir, digamos, no estamos cumpliendo con lo esperado, ¿vale? Es decir, pero la culpa puede ser desde que efectivamente, digamos, mis trabajadores estén trabajando mal, que ojo, eso no suele pasar. La mayor parte de la gente, el 99% de la gente quiere hacer bien su trabajo, pero el proceso no sale porque ha fallado el material, porque ha fallado el proveedor, porque el cliente va dando tumbos, ¿vale? Es decir, entonces, y más en estos tiempos que corren, ¿no? Entonces, hay que, digamos, normalizar el que las cosas y siempre, o sea, decir, si hay que decir, dice, no quiero un indicador que siempre está en verde, quiero un indicador que de vez en cuando se ponga en rojo, porque si no, ese indicador está mal. Y entonces hay que reforzar mucho esa idea, es decir, que no es que me gusten los problemas, es decir, lo que no me gusta es que los escondan y esa idea hay que trasladarla y lo primero que hay que hacer es no culpabilizando y reconociendo esto. Yo, de hecho, digamos, con la fundación esta llevamos 3 años y yo creo que ahora mismo ya la gente empieza a entender, ¿vale? Es decir, ese concepto oye, pues mira, he tenido problemas con esto, ¿vale? Y entonces es el punto cuando ya dejan de esconder el problema para mostrártelo, ¿no? Para pedir ayuda. Y eso al final se consigue con indicadores, ¿vale? Es decir, de alguna manera le trato de demostrar que tú no eres capaz de ocultar el problema porque yo soy capaz de verlo. Y luego, segundo, es bajo para ofrecerte, voy a planta, digamos, o voy al sitio, el servicio donde se esté implantando, para ofrecerte mi ayuda, ¿no? Es decir, y a partir de ahí el método. Pero esa es la parte. Luego lo demás, si la gente va proactiva en esa fase porque quiere identificar el problema para resolverlo, lo demás se puede conseguir siempre con buena voluntad, ¿vale? Es fácil, lo demás ya va sobre ruedas. Excelente. Entonces, a ver, un comentario primero. Me informan que creo que no mostraste bien tus datos, eso que decías tú, el mail, los contactos. O sea que Vale, mientras vas buscando esa slide, ¿vale? te De todas hago. maneras, es que pensaba que lo iban a enviar, ¿eh? Por eso tampoco he No, corrido. tranquilo, tranquilo. Entonces, bien, perfecto. Eso por si alguno de vuelta quiere hacerle alguna duda puntual, nos puede hacerla a través de nosotros o directamente escribirle a Julio. Y entonces vamos con dos preguntas, que te hago las dos preguntas juntos porque creo que se pueden responder en una sola y con eso cerramos. Que es, Fiorella pregunta, en estos tiempos en que todo es urgente, ¿cuánto tiempo crees que pueda demorar la resolución del problema utilizando la metodología propuesta? Y uniendo con eso, me parece interesante para que responda las dos en una, Matías pregunta qué cantidad de personas
sería ideal para definir el problema y si tienen que ser idóneos en Lean o que conozcan el trabajo o el problema en sí. A ver, ¿sobre cuánto tiempo necesito, digamos, aplicar unas buenas 8Ds o un buen A3? No es un trabajo rápido, ¿vale? No es un trabajo rápido. En ese sentido, por ejemplo, las 8Ds funciona bien esa parte de define el problema lo más rápido que puedas, ¿vale? Es decir, digamos, esta parte de aquí y pon el parche, ¿vale? Es decir, digamos, digamos, esto sería, vale, avanzo, ¿vale? Es decir, y pon el parche, es decir, las acciones de contención interinas, ¿vale? ¿Qué es lo que busca Ford? Es decir, arréglalo y luego de hecho, Ford, si no recuerdo mal, da 4 semanas para seguir avanzando hasta la octava D, ¿vale? Y si pasas más de 4 semanas debes justificarlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, la primera hay que resolverla rápidamente, pero no es este problema, este mecanismo de problemas más complicado, ¿vale? Es decir, sería el 8D. ¿Vale? Es decir, pero la siguiente, digamos, es una cosa, digamos, que consume esfuerzo, ¿vale? Es decir, pero vivimos en tiempos complicados, ¿vale? Si vivimos en tiempos complicados, y eso hay que entenderlo, pero hay que evitar, digamos, que lo urgente quite paso al importante, ¿vale? Es decir, entonces, en este sentido, lo que es crítico en estos tiempos es identificar bien el problema, es decir, porque tenemos 1000 fuegos y averiguar dónde podemos atacar para que al menos un fuego no se vuelva a abrir, ¿vale? Es decir, mientras los otros seguimos parcheando el sistema, ¿no? Es decir, pero es verdad que es complicado y tiene mal arreglo, ¿no? Eso, pero es la parte de priorización. A veces es el problema más grande, tengo que hacerlo más pequeñito, esa parte de divide el problema y empieza a atacarlo uno detrás de otro, ¿vale? Es decir, algún día acabaremos, ¿no? Es decir, es el único ejemplo que puedo dar. Y lo siguiente que me has preguntado, digamos, es a la hora de definir el problema. A ver, digamos, yo siempre, cuando ataco este problema, de hecho yo lo ataco en forma de cursos, pero yo doy una formación de apenas unos 15 minutos, ¿vale? Es decir, yo lo que quiero es que la gente se ponga a trabajar, ¿vale? Es decir, para diseñar el flujo, tú le explicas que el principio de que es una flecha de movimiento material, de movimiento de información y una caja, y con eso ya lo puedes construir. Luego ya si quieres depurarlo y explicarlo un poco ya, digamos, en tu despacho y luego a la vuelta le explicas por qué has hecho esos cambios, es interesante. Pero la formación no tiene por qué ser compleja, ¿vale? Es decir, lo que sí que necesitas es alguien en el grupo que domine la metodología, ¿vale? Es decir, esto es el Ishikawa. Mira, no voy a contarte mil misterios sobre Ishikawa, pero ser alguien que diga, vale, vamos a centrar en las posibles causas relacionadas con la persona. No hace falta que ellos entiendan por qué esas 5 clasificaciones del Ishikawa. No hace falta que ellos sepan hacer un diagrama de flujo, pero sí que te dejen construirlo a ti. Sí que te dejen construir el Ishikawa, ¿vale? Es decir, sí que te dejen ser metodológico. Lo que es importante es que al menos uno de todos domine la metodología. Y lo otro, lo más importante, es que conozcan el problema. Y tener gente tanto que conozca el problema como de los adyacentes. No vaya a ser que tu solución esté dañando a los laterales de la compañía, ¿vale? Es decir, digamos, sí, el departamento esté fantástico, pero al otro lo has dejado hecho unos zorros, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿vale? Sí, pero siempre es preferible tener gente de planta y al menos uno que domine la metodología. Eso sí que es crítico. Bueno, excelente, excelente. Entonces, a ver, con eso y dado que ya estamos en la hora y que no ha llegado ninguna pregunta más, damos por cerrado el webinar. Te agradecemos una vez más, Julio, por todo el tiempo y lo que has contado. Si quieres, de repente deja unos segundos más la primer slide con tu mail y tu contacto, por si alguno lo quiere anotar. Y bueno, nuevamente recalcar que esto luego está siendo grabado y se los vamos a hacer llegar en los próximos días junto con una pequeña encuesta de satisfacción y también con información del programa ejecutivo en gestión de la mejora continua, en el que Julio, como decía al principio, hace 2 años que nos viene acompañando y en este tercero también nos va a acompañar. Y en particular se va a meter sobre todo en profundidad con algunas técnicas como el Value Stream Map, que es lo que mencionaba recién, el tema de mapear el flujo de valor de un proceso para justamente ver qué actividades aportan más valor que otras. Así que bueno, nada, muchísimas gracias a todos. A Dejo, ustedes. Julio, que te despidas con un último mensaje y con eso damos por cerrado el webinar. Nada, muchas gracias, simplemente muchas gracias a todos, espero no haberles aburrido demasiado. Me alegro sinceramente de que ustedes estén mejores que nosotros con el coronavirus, así que saquen pecho porque pueden sacarlo, ¿vale? Es decir, y nada, cuídense, manténganse sanos y con esto del Lean es muy fácil de decir,
es fácil de implantar, tampoco requiere cierta complicación, pero requiere mucha paciencia. Es decir, esto es un trabajo de largo, ¿vale? Es decir, de largo, ¿vale? Es decir, de mucho largo recorrido y de formarse las metodologías. Yo creo que es importante conocerlas y a partir de ahí ya el cambio siempre es posible, pero hay que estar bien formado. Y nada, gracias a todos, sin más. Espero que haya sido útil. Muchas gracias, Julio. Muy útil la clase de hoy. Nada, muchísimas gracias.